Los habitantes de Novelda somos únicos. Importamos arquitectura de las capitales europeas para convertirlo en parte de nuestra identidad. Domamos a la piedra para demostrar de lo que somos capaces. Y cada Navidad llenamos las mesas de alegría con lo que crece de nuestra tierra. Tenemos figuras importantes que cambiaron la forma de ver el mundo. Nos emocionamos con nuestra santeta. Y llevamos con orgullo nuestras marchas moras o cristianas. La joya del Vinalopó nos llaman algunos. Y es que nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones. Si tenemos que hablar de tradiciones, tenemos que hablar de un establecimiento que se ha mantenido en nuestra población por más de 200 años. Soria, una pastelería que nos ha acompañado durante siglos, endulzando cada momento de nuestras vidas. Bueno, los Sorias somos 6 generaciones, de las que siempre de padre e hijos venimos heredando la pastelería, siempre capitaneada por nuestro fundador Antonio Soria y Picó, que fue el que comenzó en la pastelería en el 1801. Llegando hasta la sexta, séptima generación. Pensamos que debido a todo el paso de generaciones, todo este paso a nivel generacional, se ha creado una identidad en relación Novelda, Pastelería Soria Novelda, que pensamos que perdurará por siempre. Aquí había una alegría, mi hermano, de vez en cuando había algunos gritos, pero no pasaba nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí todos los días los 4, mi cuñada Ana, excelente, mi padre, mi madre, mi marido, que él es un pan bendito. ¿No? Hemos estado en cualquier evento que se haya hecho en la ciudad, pues el dulce típico pues siempre ha acompañado a cualquier evento que ha habido aquí o tradición local. Antonio Soria, nuestro fundador, él estuvo trabajando en la pastelería Pérez. Él nació en el 1768, pues creo ya es todo lo que creemos que estaría con su primo Antonio Picó. Estuvieron trabajando en la pastelería Pérez, a lo mejor últimos de 1790 y pico. En teoría Antonio Soria se separó de su primo ya y ya empezó por él, porque hay la licencia de apertura, está relacionada al 1832, cuando Fernando VII reinaba en España, y era en la placeta de San Vicente. Este establecimiento, el establecimiento de la pastelería Soria, es más antigua que la provincia de Alicante. De hecho, está registrado con un sello del reinado de Fernando VII, el cual narra para que esta villa abra tienda en el año 1832, un 30 de abril. La provincia de Alicante se considera como provincia el 30 de noviembre de 1833, con lo cual de ahí surgió que era un negocio, un establecimiento más antiguo que la provincia de Alicante. Entonces, claro, lo guardamos pues como un tesoro dentro de nuestra historia de la familia y historia de Novelda también, porque hablamos de Fernando VII, ¿no? Que forma parte también de la historia. En Novelda, igual que en el resto de municipios, hay una sociedad también artesanal y gremial, es decir, los oficios normalmente, y casi siempre es así, se transmiten de padres a hijos, tanto herreros, alabarderos, guarnicioneros o confiteros, pasteleros. Hoy en día todo eso se ha perdido ya, pero en una sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX, lo usual era eso. La pastelería Soria en un primer lugar se ubicó en el carrer San Vicente, posteriormente dio lugar a la ubicación en el carrer Empendrat, lo que conocemos hoy en día como el carrer Francisco Santo. Sí, pues la pastelería del carrer Empendrat yo le he conocido, cerrada ya, porque allí vivía una tía, una hermana de mi abuelo, y era estilo modernista, Allí habían unas molduras preciosas, todos unos espejos preciosos, muy bonito, muy bonito. Y era verde, todo verde, verde, verde. De ahí pasó a la calle José Antonio, que era Emilio Castelar, enfrente del casino, que continúa la pastelería, que es la casa que hay entre las dos
casas que han hecho nuevas ahora, pues es la casita pequeña, lo abrió mi abuelo y de ahí pasó, estuvo unos años hasta que pasó sobre el 69, 70, pasó a la calle San José hasta que cerramos, hasta la actualidad. En un principio la pastelería se registra como confitería y cerería. De hecho, Antonio Soria Picó era cerero porque compraban paneles enteros, los cuales daba lugar a combinar las velas con esa repostería de pastelería. De ahí hablar de cerería también. Existe una factura del 1809 que es una compra de azúcar y de miel. Entonces ahí se compraba todo, se compraba, digamos, que la colmena. Por eso se llamaban confiteros cereros, porque hacían las velas. Y yo fui a visitar a mi tía, que era hermana de mi abuelo, y al subir para arriba me llamó la atención que en un cajón había todo lleno de velas, y yo le dije, tía, tan de ciri que hay aquí, que es? Diu, nena, es que antes en la pastelería se feien ciris també. Els antepassats de nosaltres y los abuelos también ufen. Y eso fue todo, pero habían muchísimas velas, muchísimas. En el caso de la pastelería Soria, en la confitería, también aunan a mediados del siglo XIX dos oficios, maestro cerero y maestro confitero. También es un aprovechamiento sustancial de la materia prima, como en este caso los paneles de abejas. Por una parte, elaboran la cera y por otra la miel en la confitería. Soria y Novelda son dos nombres que han ido unidos durante siglos, endulzando nuestras sobremesas con pastelitos y dulces o aclarándonos la garganta con sus famosos caramelos de miel y azúcar. Los caramelos de malvavisco, que son los caramelos de miel que decimos, pero son los caramelos de malvavisco. Entonces el caramelo de malvavisco es el que han elaborado durante todos mis antepasados. Caramelitos de azúcar y miel, la verdad es que se convirtió como un medicamento, ¿no? Porque mucha gente, cuando notaba un poquito la garganta, venían, dame esos caramelitos que me ayudan a limpiar un poco la garganta. Entonces, bueno, ya nos han contado que los antepasados los elaboraban y parecía como una receta mágica que ayudaba a la gente a poder aliviar su dolor de garganta. Sí, sí. Y la anécdota, que sí, que estaban por don Enrique Sala y su hijo después, don Roberto Sala, que cuando iban a la consulta les recetaba su medicación y les recetaba que se pasaran por la pastelería Soria a comprarse los caramelos de malvavisco para suavizar la garganta. Los caramelos de miel y malvavisco eran cortados por una espada procedente de la Guerra de Cuba. Lo sabemos a raíz de nuestros antepasados que se lo comentaron a mi abuelo y desde entonces ya esa espada ha permanecido y ha tenido esa utilidad para partir esos caramelos. De hecho, cuando se sacaban esos caramelos formaban una capa bastante dura y gracias a esa espada podían partirlo cómodamente. Bueno, aquí está la famosa espada de los Sorias, pues es de la Guerra de Cuba. No puedo decir nada más, sé que siempre se ha contado que ha venido de padre a hijo. Los abuelos nos contaban que venían de los antepasados, pues posiblemente no sabemos si algún antepasado nuestro participó en esa guerra o hay algún descendiente de donde podría salir. Tendríamos que investigar un poquito más para saber de dónde proviene. Además, la espada tiene los restos de cortar los caramelos, que decirse, es que es muy peculiar, sí, sí. Bueno, la incidencia de la Guerra de Cuba con Novelda fue en 1898, que asistimos al final del Imperio Español, de las colonias ultramarinas. La gente de Novelda que fue a la Guerra de Cuba fue por levas, o sea, por servicio militar, que no estaba estructurado, pero sí por levas, por alistamiento. Hubo varios vecinos de Novelda que fueron a la Guerra de Cuba, unos volvieron y otros no, y otros permanecen enterrados en Cuba. Los piononos de Soria fue el Papa Pío IX,
En honor a él, el gremio de pasteleros de España quiso hacer que todos los pasteleros hicieran un pastel en honor al Papa Pío IX. De ahí la terminología nono de 9, con lo cual Pío IX. Desde entonces se ha mantenido esa terminología en este tipo de dulces. Fue Joaquín Soria, que fue el segundo de la generación, el hijo de Antonio Soria Picó, fue el que hizo el Pío IX aquí en Novelda, que hizo este. Descubrimos un buen día una foto en la cual aparece mi abuelo con un amigo suyo trasladando y exportando pasteles, los cuales eran Pío IX, para doña Antonia Navarro, la conocida Pichocha. Está mi padre con su gran amigo Ángel Dabó, que fue mi padrino. Por enfrente está situada esa foto, saliendo de la pastelería de aquí de enfrente del casino, por la verja del casino, yendo para allí, para llevarle los pasteles. El nacimiento de la burguesía en Novelda se plasma a mediados del siglo XIX, pero hay una eclosión burguesa a principios del XX. Esta burguesía no es una burguesía al tipo, no es una burguesía rural, es económica y financiera, ligada al comercio, la exportación y la importación, sobre todo azafranes, pinos, etc. En este caso podemos citar la confitería de Soria, con sus píos nonos, que se han hecho famosos porque fueron el dulce preferido de doña Antonia Navarro Mira, y que sus dueños surtían a esta gran burguesa, a esta emblema de una dinastía burguesa de Novelda tan importante, que ha perdurado con la Casa Museo Modernista y el Centro Cultural Gómez Tortosa. Del esplendor del modernismo y la burguesía, avancemos un poco más en el tiempo, a una parte oscura de nuestro pasado, pero no menos importante, la Guerra Civil Española. Pues en tiempos de guerra, mi abuelo y mi abuela, Antonio Soria Navarro y Aneta la Chata, como la conocían todos aquí en Novelda, pues llevaban pasteles y llevaban bizcochos a los heridos. Recuerdo que él escuchaba desde la pastelería los gritos de los heridos, que los trasladaban al casino, puesto que era un hospital. Digamos que aportaban su granito de arena, pues llevándole pasteles para el trauma que tenían estas personas que oían los gritos, que oían ahí, pues bizcochos, pasteles. Un momentito de su día un poquito ameno, y la verdad que recuerdo que resaltaba mucho, en cuanto él entraba a llevarles esos pasteles, esas sonrisas que destacaba en momentos en los cuales los heridos lo estaban pasando mal. El hospital de guerra, o clínica de sangre, como se llamaba entonces, nació a consecuencia de que, después del golpe militar que dio pie a la guerra civil, el Frente Popular local incautó el casino. Y a los pocos meses, en septiembre del 36, lo cedieron al SRI, al Socorro Rojo Internacional, que era una organización que más o menos sería similar a lo que hace ahora la Cruz Roja. Ya se quedó el hospital perfectamente organizado y fue llevado por una serie de médicos, capitaneados por un médico que era Peris Cubéis, que era un médico de Novelda. Entonces él comandó una serie de 12 médicos que fueron los que llevaron o atendieron al hospital durante el tiempo que estuvo vigente. Entonces allá se atendía gente pues, de andaluces, manchegos, extremeños, valencianos, raramente noveldenses, catalanes, asturianos, madrileños, en fin, de toda la zona de España. El jardín, que ya en aquel entonces ya tenía tan buen ver como ahora, pues se dedicaba a que los enfermos pues, dieran paseos, los convalecientes, a que tomaran el sol. Es que desde la fecha en que se abrió, que fue septiembre del 36, como hemos dicho, hasta abril del 39, que fue cuando se cerró, sí que vamos a ver los heridos que ingresaron y fallecieron dentro del hospital, que fueron 37. Y ya más o menos con esto yo creo que ya hemos dado bastantes pinceladas para que la gente de Novelda sepa en qué consistió el hospital de guerra. Mi abuelo Manuel, junto a mi abuela Antonia, reabrió la pastelería en la calle Emilio Castelar, enfrente del casino, gracias a un buen día en el que a un niño
que era mi tío Damián Soria, se le ocurrió guardarse las recetas que ya tenía escritas, que elaboraba mi bisabuelo. Bueno, pues las recetas es una cosa que no sé, yo era un niño de 11 años, me encantaba subir al porche, a la azotea de mis abuelos, de la pastelería. Arriba he sido el niño, bueno, y continúo, más miedoso que había, porque he caído más de una vez rulando la escalera. Aparte que descubrí el cofre, que antes no lo había dicho, abría el cofre y habían por lo menos 300, 200, 300 velas habían. Por eso era lo de cereros que estamos diciendo. Y uno de los días veo un libro que hay allí y era el libro de las recetas. Esto era lo que he guardado hasta la fecha como un tesoro. Aquí están las recetas de la pastelería Soria. Pues eso fue el niño, yo con 11 años, que cogí, las arranqué del libro donde estaban y me las puse en la bragueta. Y me bajé corriendo y le dije a mis abuelos: «Me'n vaig, abuelos, ¿on te'n vas tan corrent?» Los besé a cada uno, a mi abuelo y a mi abuela, y me fui corriendo y me fui a mi casa, arriba en la calle San José, ya en el piso, y me las aguardé en la habitación. Y no dijo nada, porque si no es mi padre, bueno, mi padre. Porque sabía que el bofetón que me pegaba mi padre caía por el piso abajo. Y hasta que no murió mi abuelo y mi abuela, que morirían a los 5 o 6 años o por ahí, fue cuando se las enseñé a mi padre. Y eso es lo que nos quedan, porque no nos quedó nada de la pastelería Soria. Las recetas las cogió un niño, este niño que veis de 62 años, a los 11 años, que las arrancó del cuaderno, las arrancó todas del cuaderno de sus antepasados. Si no, no hubieran estado. Eso es lo que pasó con las famosas recetas de Soria. Las recetas que se guardó ese niño de 11 años son las que nos han acompañado en actos como la tradicional Bajada de la Santa. En relación a la coca esgarrá y toñina de sorra, era tradición comérsela el día de la Bajada de la Santa como merienda. La coca esgarrá es una coca que hizo mi bisabuelo allí en el Carrer Empendrat. Mi abuelo la hacía allí enfrente del casino también, y yo la recuperé para la Bajada de la Santa como cosa típica noveldera, que la coca esgarrá con cebolla y tomate, lleva tiras de pimiento verde y pimiento rojo y las migas de bacalao, que es el esgarrat valencià de tota la vida. El esgarrat valencià de tota la vida es la coca esgarrá, noveldera. Durante el siglo XIX, Novelda padeció 5 pandemias de la enfermedad del cólera, que ya es decir, pues en la cuarta de ellas, que ocurrió a finales de 1865, el pueblo, que ya estaba bastante harto de padecer esta enfermedad cada 20 o 30 años, pues, no sé, tuvo la idea de recurrir a la Santa y hacer una romería extraordinaria. Bajarla de la ermita del castillo a Novelda, hacer una procesión por ella, a ver si, mediante su intercesión, pues esta enfermedad desaparecía. El caso es que se hizo, e inopinadamente la enfermedad se cortó de golpe, o sea, desapareció. De hecho, eso fue algo tan extraño que la gente solamente pudo encontrar una explicación. Un milagro a la Santa. O sea, la hemos bajado y de momento la enfermedad ha dejado de matar. Ya no hay muertes de cólera. El rum siguió, de tal forma que al mes siguiente, que ya es enero del 66, de 1866, el ayuntamiento decidió institucionalizar esa romería y hacerla anualmente. Solo que estableció que tenía que hacerse el día de la Santa, el día 22 de julio. Pasa que después, ya en los años subsiguientes, pues ya esa fecha se modificó
al día 20 de julio, que es la fecha que hay ahora, que es cuando se hace la romería. Antes de este episodio de epidemia de cólera, la santa se bajaba en unas alforjas a lomos de una mula para que después fuera expuesta en la iglesia parroquial. Pero desde entonces ya se hizo una romería donde todo el vecindario de Novelda acudía al castillo, en particular a la ermita, y de ahí se bajaba en procesión, romería, y después ya al templo parroquial. Y de la bajada de la Santa pasamos al carnaval, para conocer un poco de uno de nuestros dulces más populares, la torta de manteca, producto que nació aquí, en Novelda. El origen de la coca de manteca es noveldero 100%. La coca de carnaval es noveldera 100%. Su origen se remonta, Antonio Soria y Picó ya hacía la coca de manteca. Aquí en Novelda es lo típico, la coca de manteca, comer manteca porque después ya no se puede comer carne. Parte de eso es una receta, eso es noveldero. Como Jorge Juan y como el chanchullo, eso es noveldero 100%. Recuerdo esas tardes de carnaval, pues toda la gente, la pastelería totalmente llena, la familia no dormir por la noche para elaborarlas y tenerlas, encargos para todas las empresas de Novelda. Entonces, bueno, yo creo que es el dulce por antonomasia de Pastelería Soria y unos históricos de Novelda. Personalmente recuerdo que el día del Roscón de Reyes y el día de las cocas de manteca eran días también muy especiales para la familia. Todos estábamos mano a mano desde la madrugada hasta la última hora, estábamos, que es lo más bonito, es eso, estar la familia todos juntos y unidos ahí luchando y trabajando y manteniendo el nombre de Soria. La iniciativa del roscón erótico por parte de mi tío la considero muy positiva. Estando en la mili en Cartagena, fue la primera vez que lo vi allí y digo, nada, para Novelda. Tuvo sus momentos de tratar de llegar a un acuerdo con otros familiares como mi abuela. Mi madre, en gloria esté, me dijo de todo, me dijo sinvergüenza, què van a dir de nosaltres, que sinvergüenza que eres, quién t'ha visto i quién te ve, te n'has anat a la mili i t'has fet un degenerat. Puse el escaparate con una muñeca hinchable y con un muñeco grande que compramos. Y vamos, mi madre me dijo de todo. Y bueno, y luego empezaron a hacer muchos encargos, gente de todo tipo y vamos, hasta que menos te puedas imaginar, nos hacían encargos de roscones eróticos y era muy divertido porque al final era una broma y la gente se lo pasaba muy bien con eso. Pues sí, yo creo que lo artesano se está perdiendo y cada vez más. El artesano de todos los días, de levantarse a las 3 de la mañana, sábados, domingos, cuando más fiesta peor, que es lo que nos hemos perdido aquí de nuestros hijos, no poder disfrutar de ellos. Hemos tenido que trabajar porque cuando más fiesta, más madrugones tenías que hacer. Por eso yo no he querido que mis hijos continuaran porque he querido que pasaran por mí, por lo que hemos pasado nosotros aquí, continuando la pastelería. Se está perdiendo lo que es la elaboración tradicional, ¿no? El levantarse a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, elaborar el dulce diario o el salado diario. Y bueno, creo que eso viene todo pues con un cambio generacional, también que a nivel local se puede ver la cantidad de comercios tradicionales que desgraciadamente cierran, de muchas generaciones también, y que no han tenido continuidad. Es una pena que Novelda, que es tan rica en tradiciones, ahora, hace poco tiempo, hayamos tenido que asistir al cierre de la pastelería Soria y también, ¿por qué no decirlo?, la del Molino. Hemos perdido a 2 pastelerías históricas con sus recetas particulares que ya jamás podemos volver a saborear. Lamentablemente, el negocio actual no pasa por una artesanía. Poco a poco ha ido evolucionando y ha ido dando lugar a la industrialización, con lo cual nuestros padres siempre nos decían que sigamos en pie con los estudios, que nos esforzásemos estudiando y ellos evidentemente preferían
que cursásemos estudios universitarios o cualquier otro estudio y que no siguiésemos en la pastelería debido a ese cambio. Nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio inmaterial debemos de conservarlo porque son el acervo cultural de Novelda. Por ejemplo, en el caso particular de la confitería y pastelería Soria, es un negocio o un emblema de Novelda, una seña de identidad de Novelda que se ha perdido con su cierre, pero también nos salva que también en la documentación, en fotografías, ese patrimonio inmaterial va a perdurar en generaciones y generaciones. De cuando no estemos nosotros, que nadie recordará qué fue la pastelería Soria, los testigos, el patrimonio, las imágenes perdurarán. Y es importante no olvidar nunca nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, que son las señas de identidad de un municipio. ¿Está vos? ¡Qué bueno! Con todo el mejor gusto del mundo, con todo el amor del mundo, y sabemos que en cada hogar, en el momento más importante, en cada mesa de Novelda, de la comarca, de la provincia, bueno, sobre todo de los novelderos, en los días más importantes que han tenido, celebrando festividades y todo, en la mesa ha estado presente siempre una bandeja de la pastelería Soria, y de eso me siento orgullosísimo, y es lo más grande, y aunque no lo tenga que decir, lo tenía que decir. He tenido que cerrar por enfermedad, ya está, es lo que me ha tocado, sintiéndolo mucho. A mí no me lleva la mano, si pone la mano, lo ha tirado todo afuera. Se va a armar. ¿Falta una? Bueno, familia, aquí ya sabéis lo que tenéis. Después de 222 años, los últimos piononos de pastelería Soria. ¡Qué recuerdos! Bueno, después de 222 años, agradecer al pueblo de Novelda, a todos sus antepasados, por habernos dejado entrar a todos sus hogares, en los momentos más importantes, donde en la mesa ha estado una bandeja de pastelería Soria. Gracias de corazón por habernos dejado estar durante estos 222
22 años, 6 generaciones de la pastelería Soria. Va por vosotros, gracias. Chin, 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 chin.